Oye, yo quería preguntar, vamos a suponer que vamos al arbitraje y no estamos de acuerdo con lo que se soluciona allí. ¿Se puede repetir a un segundo arbitraje o ir a juicio, como había juicio después? ¿O cómo? No, lo único que podríamos solicitar en un laudo negativo, a nuestro, que no es negativo para el consumidor, es una aclaración, pero nada más. El laudo es como una sentencia, firme, vinculante para ambas partes y se acabó. No se puede acudir a la vía judicial o no se puede solicitar una nueva vía arbitral para el mismo problema. Palabra es como si fuéramos pelea entre dos, el que me debe y yo que le debo, al revés. En este caso, por ejemplo, hablamos de Bankia, sería Bankia y nosotros. Si no estoy de acuerdo con lo que me ofrece Bankia, Sí, pero tú has ido a la Junta Militar y la Que no lo he entendido muy bien, no se escucha muy bien. si yo no estoy de acuerdo con lo que Bankia me ofrece, puedo decir no quiero esto y lo dejamos para otro laudo, como si dijéramos, o voy directamente a vía juicio. ¿Pero se refiere a las preferentes de Bankia? Sí, bueno, pongo Bankia por el otro caso. Las preferentes de Bankia, Bankia le llamaba y le decía, hemos visto su solicitud de arbitraje y lo aceptamos o no. Si es un no, si usted quiere ir a tribunales, vaya. Si es un sí, estas son las condiciones. En el momento en que firme las condiciones, y solo en el momento en que las firme ya va a haber un laudo sí o sí. Ya terminamos aquí en Zaragoza y continuamos con el grupo de ciudades. Que Don Benito quieren preguntar también de una pregunta más. ¿Vale? Terminamos aquí, os damos paso a Don Benito, ¿vale? Sí, a ver, una pregunta quería hacer yo. Has dicho que en consumo principalmente el arbitraje era en equidad y que se podía acceder, si no, al arbitraje en derecho, que los árbitros tenían que ser licenciados en derecho. ¿Qué diferencia hay, pues, entre un arbitraje en derecho y un procedimiento judicial, aparte de que pueda costar menos dinero? ¿Qué ventajas obtenemos con que sea en derecho? ¿Nos va a defender el abogado o qué ventaja va a tener sobre el arbitraje normal? A ver, por supuesto, yo creo que ya se ha respondido la economía y sobre todo la agilidad, porque una vía judicial, como mínimo, si se recurre por parte de una parte u otra en primera instancia, tiene dos vías. Si estamos hablando de reclamación de cuantía, tiene primera instancia y audiencia provincial. Y no estamos hablando de meses, estamos hablando de años. Pero en cambio, en un arbitraje en derecho, Preguntaba el compañero sobre arbitraje en derecho o arbitraje en equidad. Un poco que le aclaremos las diferencias de los dos tipos de arbitraje. Arbitraje en derecho y arbitraje en equidad. la diferencia entre arbitraje en derecho y arbitraje en equidad. Sí. Don Benito, Las ¿sí? ventajas que puede tener uno con otro. A ver, en general en consumo Sí. es en equidad. A ver, entonces, por favor, mientras tanto, y ahora damos paso. Bueno, lo que había entendido es la diferencia entre el arbitraje en derecho y acudir directamente a la vía judicial. Ya se lo he comentado, pero sí es la diferencia entre arbitraje en equidad y arbitraje en derecho. En principio, en consumo siempre es en equidad. Se puede solicitar en casos concretos un arbitraje en derecho, pero habría que ver lo que indica la normativa y las limitaciones que tenemos a la hora de derivarlo a derecho. En principio, las resoluciones que se tramitan en consumo suelen ser siempre en equidad. ¿De acuerdo? En derecho, incluso a nivel internacional, por supuesto, siempre son en derecho. Los procedimientos arbitrales que vemos a nivel internacional entre grandes compañías o entre una compañía y un Estado, por supuesto, siempre son en derecho. Es una vía arbitral que permite no dilatar el asunto en una vía judicial con lo que conlleva y la problemática que conlleva. Por tanto, en principio, en consumo siempre estamos hablando en equidad. Si quisiéramos en derecho, que habría que ver también las limitaciones que tiene, pues habría que ver lo que marca la normativa y si realmente la empresa o compañía acepta un arbitraje en derecho. Ahora, en Don Benito, los compañeros que tienen la referencia de Don Benito, preguntar ahora
Si queréis recordar que hacéis la pregunta y luego cerraré el micro, ¿vale? Que a veces se nos cuela por ahí que lo tenéis abierto, ¿vale? Sí, hola, soy Miguel Sánchez. Vamos a ver, empezando por la última pregunta, para aclarar un poco, diferencia entre arbitraje en derecho y en equidad. Absolutamente ninguna. Ninguna. El laudo, la resolución, tiene el mismo efecto en derecho que en equidad. La única diferencia, y os hablo como secretario de un colegio arbitral con unos 15 años de experiencia, es que el laudo en derecho tiene que estar motivado, fundamentado. Es decir, es como una sentencia, tienes que relatar los hechos, fundamentarlo y motivarlo un poco más que en equidad. En equidad valdría, pues el reclamante dice que a la compañía telefónica pues le ha facturado por unos conceptos que no ha contratado, la compañía no presenta el contrato, no acredita fehacientemente el alta en ese tipo de servicios, por tanto el tribunal entiende y considera sobre el saber y entender que da la razón al reclamante porque la compañía no ha demostrado, no ha acreditado el alta en ese servicio. Punto. Eso lo puede hacer en derecho o en equidad. Una vez que entra en el tema de arbitraje, la absolución es exactamente igual en derecho que en equidad. Luego quería matizar otra cuestión y creo que debe quedar clara, porque al principio, en la intervención del compañero que está haciendo la ponencia, a lo mejor ha quedado una duda, luego lo ha aclarado, y es cuando hablaba del arbitraje como vía paralela. En absoluto puede ser una vía paralela, es decir, el arbitraje es una vía excluyente. Si optamos por el arbitraje de consumo, no podemos ir luego a la vía judicial. Se opta por el arbitraje de consumo para lo bueno o para lo malo. Si nos den la razón o no la den, es la última vía. El laudo arbitral tiene el efecto de la cosa juzgada, es definitivo. Salvo en casos muy tasados y siempre por defecto de forma, y eso es importante, un laudo no se puede recurrir nunca por el fondo, nunca, únicamente por la forma. Y ya se cuidará el secretario del colegio no incurrir en ninguna ilegalidad, entre comillas, para que no puedan recurrirlo. Yo hablo por experiencia, en 15 años solamente he tenido un recurso de un laudo, de una compañía de seguros, que además parcialmente el recurso. Y termino ya. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que el arbitraje de consumo es unidireccional. Es decir, el procedimiento arbitral única y exclusivamente quien lo pone en marcha es el consumidor final. Única y exclusivamente. Nunca una empresa puede instar a ver un asunto en vía arbitral. Si el reclamante no me paga, quiero verlo vía arbitral. No, mire usted, si no le paga a usted, vaya usted a los tribunales y defiéndase. Eso que nos quede claro porque hay veces que hay confusiones. Luego, en cuanto podemos acudir al arbitraje cuando queramos. Tampoco es cierto. Me explico. Bien es verdad que depende de las juntas arbitrales, es decir, en la junta arbitral regional es la que decide cuándo se admite o se inadmite una solicitud arbitral. Imaginaros que una reclamación pues, por 10 euros, por ejemplo, y las hay incluso menos, el presidente de la junta arbitral tiene potestad para inadmitir la reclamación por desproporcionada, por ejemplo. Ayer me llegó una señora que reclamaba, no sé, eran 8 euros, mire usted, se le inadmite, no se admite a trámite, no se le cursa la solicitud arbitral, porque desproporcionado, es una cantidad insignificante y ridícula, y no podemos verla. Que eso luego yo entiendo que se podía recurrir porque teóricamente uno tiene derecho, pero también es verdad y hay que decirlo que luego el presidente de la Junta Arbitral puede estimar o desestimar, admitir o no admitir la reclamación vía arbitral. Y por último, no sé, había una cosa que se me escapaba. Decir, en cuanto al compañero de Murcia, que lo que era, que hablaba del arbitraje de Bankia, hombre, yo entiendo que el arbitraje, desde luego poner como ejemplo de arbitraje de consumo el caso Bankia, evidentemente no. No. O sea, en el caso de Bankia no estamos hablando de un arbitraje de consumo, estamos hablando de un paripé para entendernos. Pero entiendo que ese no es el caso, ni el objeto de este curso. Simplemente eso, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más?
No, bueno, yo no sé si son problemas de sonido. Lo que pasa es que el compañero Benito ha hecho afirmaciones que no he dicho yo. No sé si es que haya un problema de sonido, no lo sé, pero de todas formas, a añadir a lo que he dicho en primer lugar, la normativa marca que el arbitraje en derecho, en principio, se deriva para conflictos sobre interpretación de cláusulas contractuales y todos aquellos otros conflictos relativos a materias reguladas por normas de derecho imperativo. Y, por supuesto, claro está que debe fundamentarse en base al ordenamiento jurídico. Por supuesto, eso es obvio. Y a diferencia del el de en equidad, que no tiene por qué. Por supuesto, normalmente siempre se tienen en cuenta las del campo de comercio general, pero es en equidad, no en derecho. Vale, muchas gracias. El compañero de Ceuta quiere hacer una pregunta. Recordamos los demás, revisaros todos los micros que los tengamos cerrados, para que no haya ningún problema. Vale, muchas gracias. Mi nombre es Narciso y mi pregunta es la siguiente. Sé que has hablado, y que te he escuchado sobre el tema de la documentación necesaria para ir al arbitraje, ¿vale? Me imagino que por cada comunidad autónoma habrá una documentación, un documento que yo tengo que aportar, aparte de la documentación que yo tenga, o bien contrato, o bien las facturas, o bien cualquier cosa que me vaya a consumo. Pero sé que, bueno, sabemos todos que desde ADICAE se ha hecho un cuaderno de reclamaciones y mi pregunta es, ¿nosotros podremos utilizar cualquier documento adjunto? Es decir, no tengo por qué tener un documento que me obligue la comunidad autónoma o la OMIC para hacer ir a la reclamación. No sé si me he explicado. Gracias. Sí, perfectamente. No, como he comentado antes, puede ser el modelo oficial, es decir, con el logo de la comunidad autónoma correspondiente, de la Junta Arbitral o no. No tiene por qué. Podemos hacer un escrito personal, por supuesto, indicando todos los datos que he comentado al principio. Por supuesto, las autonomías nos facilitan la labor porque en su página web hay modelos concretos. No sé si en todas, pero hay modelos concretos. ¿De acuerdo? Si en Ceuta, no lo sé, no hay un modelo concreto, pues cópiate de Valencia, que está muy bien. Quitando los logos, claro está. Y, por supuesto, todo lo que fundamente nuestra pretensión hay que alegarlo en forma de documento, por supuesto. Y cuanto más ordenado, mejor, porque muchas veces nos plantean en los colegios arbitrales cuestiones con muchísima documentación y la verdad es que es un galimatías aclararse, incluso la propia empresa le cuesta a veces aclararse con tanta documentación, incluso a veces documentación que nos aporta para liarlo más todavía la compañía de telefonía en cuestión, que también. Vale, más preguntas desde otra ciudad. Recordad que solo tenéis que abrir el micro para intervenir. Yo quería preguntaros, porque obviamente a las compañías, como habéis comentado... Te escuchamos muy bajito. Ahora mejor, ¿no? Pues, Las compañías, como habéis comentado, no, pueden estar adheridas al arbitraje, pero no en todos los temas. ¿Cómo saber en qué temas están adheridos y en cuáles no, en las limitaciones que hay? No sé si Daniel habrá escuchado bien la pregunta o le pedimos que la... Sí, a ver, en principio, en consumo y con las características que he comentado, podemos, si el comercio, como he dicho, está sometido, ir a la vía arbitral o incitarle a acudir, con las exclusiones que también he comentado, que en principio son generales, pero nos sirven de bastante reflejo de la realidad. En principio, como consumidores, si tenemos un problema con un comercio y está sometido, podemos acudir. Si no, lo podemos pedir. En materias de consumo, en otras materias, con los parámetros que he comentado, no. Ya para más desarrollo diría que estará lo que disponga la normativa, pero bueno, yo creo que es clarificador lo que he comentado. No sé si queréis que lo repita. Me refería más bien, por ejemplo, las compañías de telefonía. Has dicho que están adheridas, pero no a todos los temas. Hay ciertas cosas que no contemplan. Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo podemos saber
los casos que no se contemplan y no se pueden solicitar por arbitraje porque no están adheridos a ello. Aparte de acudir a ICAE, para que te informemos, ten en cuenta que Vodafone tiene un convenio, ONO tiene otro convenio, Movistar tiene otro convenio. Vodafone lo suele cambiar cada cierto tiempo. Es decir, hay que estar a la empresa y en muchas ocasiones lo van cambiando. De todas formas, por experiencia, cuando por ejemplo tenemos un problema con Vodafone de una cuestión concreta y no está sometida al arbitraje, lo podemos pedir, porque posiblemente nos lo deniegue porque va a hacer referencia al convenio firmado con la Administración Pública en donde ese acuerdo concreto, esa cuestión, ese problema concreto no está sometido. Pero pidámoslo, porque si al final vamos a acudir a una vía judicial, pues plantearle al juez que esta empresa no está sometida o que se ha negado o que no ha querido someter el asunto al arbitraje, pues no está de más, es un punto a nuestro favor. Pero hay que estar a la compañía. Entonces, yo creo que, hombre, si acudimos a la Administración Pública de Consumo, nuestra autonomía nos va a informar, pero esto no está publicitado en las páginas web de las Administraciones Públicas de Consumo en general, y en las propias compañías, en este caso de telefonía, pues a lo mejor hay una mención expresa, pero a lo mejor también nos deriva a un desarrollo más amplio de ese convenio. No vamos a tener el convenio con tanta facilidad en las páginas web. A lo mejor sí menciones concretas, pero lo mejor es informarse o en la asociación o en la propia Administración Pública. ¿Más preguntas? ¿En Don Benito? Vale, pues adelante, ábrete el micro. Sí, si me permite, por ahondar un poco en la explicación que habías dado. Efectivamente, las compañías de telefonía fundamentalmente son las que tienen más limitaciones en cuanto a las lesiones. Entonces, a la hora de plantear una reclamación, o sea, uno la plantea, hace la reclamación previa, que por otra parte, las juntas arbitrales de consumo te obligan, por lo menos aquí en Extremadura, antes de acudir a la vía arbitral, que se haga una reclamación previa, a través de o bien asociación de consumidores o a través de oficina de consumo. Y luego, dependiendo de lo que contesten, si satisface o no, es cuando se acude a la junta arbitral, porque si no, tampoco admiten la reclamación vía arbitral. Y, por ejemplo, si hacemos una reclamación a Telefónica Móviles respecto a garantías de terminales, no tenemos por qué saber nosotros como consumidores si eso está incluido en la que te dice, mire usted, esta solicitud arbitral no se puede ver porque el convenio que tiene suscrito la compañía Telefónica Móviles de España excluye todo lo relacionado con asuntos de terminales. Porque bien es verdad que para uno hacerse con ese convenio es casi imposible, es muy difícil. Otra cosa es que de una asociación de consumidores o una oficina de consumo llame a la junta arbitral y bueno, pues te facilita la información, ¿no? Pero en principio no tenemos por qué saberlo de antemano antes de hacer la reclamación. Ya será la junta arbitral la que te diga, eso no se puede ver vía arbitral porque la compañía tiene un arbitraje parcial, que eso es otra cuestión que con la nueva modificación de la ley, que no es objeto esta tarde, ya se comentará. Lo de las decisiones parciales o totales, porque eso es un engaño al consumidor, pero bueno, eso ya lo tocaremos más adelante. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo sí que tengo una pregunta, no sé si me la podréis responder. La única entidad que está adherida al arbitraje es Caja Rural de Teruel, que es de aquí de una entidad de aquí de Aragón, una Caja Rural de Teruel, y un laudo hace pocos días de una persona afectada de cláusula suelo por Caja Rural de Teruel, pues que solicitó arbitraje y el laudo se había resuelto, pero no era contrario a los intereses del consumidor, no le habían dado la razón. Y lo que comentaban desde Don Benito y tú, Daniel, también, una de las que el laudo no se podía recurrir, era cosa juzgada, y que en muy pocos casos se podía recurrir solo por defecto de forma, nunca de fondo. Hay una cuestión en ese laudo que dice que nombra una prueba como presentada que en realidad nunca se llegó a presentar, que creo entender que era la oferta vinculante. No se había presentado y sí que se nombraba su existencia y además se nombraba como presentada en el proceso. ¿Esa sería una de las causas por las que se podría recurrir ese laudo? ¿Por defecto de forma? A ver, si el laudo
si esa oferta vinculante, la asistencia o no, y la afirmación de que exista o no, ha sido de peso, porque me imagino que habrá sido un arbitraje en derecho, claro, por supuesto. En principio es verdad que la norma marca que lo que tú has comentado, las posibilidades de recurrir, pero yo entiendo que si se ha fundamentado en esa oferta vinculante y existe o no en su desarrollo, yo entiendo que sí se podría recurrir porque no tiene ningún fundamento en base a la existencia o no de esa oferta vinculante. Yo entiendo que sí. Habría que comentarlo, que lo confirmase un abogado en ejercicio, que yo no lo soy, pero yo entiendo que sí. Se nombra como presentada como prueba, pero ninguna de las dos partes la presentó. Y se nombra como que fue presentada como prueba, pero no se presentó. Entonces yo entiendo que eso igual podría ser considerado un defecto de forma. Mi opinión es que sí, pero prefiero que lo confirme un abogado en ejercicio. Habría que confirmarlo. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación o alguna otra consulta? Sí, una cosita más. No hemos escuchado la pregunta que hacía entera, ¿no? Pero decir que, por ejemplo, es decir, son muy poquitas empresas las que están adheridas en derecho. Que yo sepa, Correos, y ya está viendo Correos laudos en equidad. Yo la semana pasada hice una en equidad con Correos, que hasta ahora siempre tenía que ser en derecho. Alguna compañía de seguro que está adherida. Yo he hecho alguno con Seguros ASA, y es en derecho. Y poco más. Es decir, el resto, todas las empresas de energía, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, que son las que habitualmente plantean y generan más reclamaciones, están adheridas en equidad, con lo cual es mucho más favorable y mejor para el consumidor, ¿no? Y luego respecto a los recursos, impugnaciones, etcétera, etcétera, bueno, pues eso luego es la casuística, ¿no? Y os comento un ejemplo. Nosotros en el Colegio Arbitral de Don Benito hace unos días vimos un mensaje de un consumidor final que la empresa decía que no entraba, no quería verlo vía arbitral porque eran autónomos, es decir, tenían un contrato de autónomo. Pues bueno, eso luego ya es la casuística y luego ya quien decide es el colegio. Es decir, la Junta Arbitral admitió el expediente, la Sociedad Arbitral, llegó al colegio y el colegio arbitral es soberano. Es decir, una vez que llega el expediente, nosotros entramos, valoramos y decidimos. En este caso concreto, la empresa incluso amenazaba. Si se dicta el laudo arbitral, se recurrirá por entender que no se cumple la norma, no sé qué, no sé cuánto, es decir, que no es consumidor el que reclama. Bueno, pues en ese caso concreto, el colegio arbitral entendió del asunto y dictó un laudo, además un laudo favorable al consumidor, diciendo que, mire usted, pues este señor firmó, hay un contrato que ha mandado la empresa que se firmó hace 12 o 14 años, pero este señor ha aportado y ha demostrado que hace 10 años está dado de baja, que el uso que hace del terminal, y eso es importante, el uso es privado. Un uso privativo, no es empresa, no es autónomo, no es nada. Es un señor que está en el campo, que tiene problemas con su teléfono y paga la factura, viene a nombre suyo y punto. ¿Qué hace 15 años cuando firmó el contrato? Vale. Y eso pues, no lo han recurrido, evidentemente no ha dio tiempo, pero yo entiendo que tampoco lo van a recurrir. Y se los tragan, hablando en plata y con perdón de la expresión, ¿no? Es decir, que luego depende de la casuística de cada junta arbitral o de cada colegio, ¿no? O sea, podemos acudir siempre al arbitraje. Incluso, es más, hay juntas arbitrales que en principio se niegan, entre comillas, a tramitar solicitudes arbitrales, reclamaciones de consumidores, contra aquellas empresas que no estén adheridas. Pues bueno, o sea, usted la tramita y usted le da el plazo de 15 días para que conteste si ven el asunto o no. Lo que pasa es que por economicidad, etcétera, etcétera, pues te dicen, no, mire usted, pues ¿cómo vamos a arreglar de aquella empresa que no está adherida? ¿Para qué vamos a mandar la carta, esperar 15 días? Pues no. O sea que eso luego depende, ¿no? Cada caso es un mundo y cada comunidad autónoma funciona de una forma distinta. Por ejemplo, respecto a los impresos, aquí la Junta Arbitral nuestra no admite una reclamación que no vaya en formato oficial. Lo suyo.
O sea que depende de cada junta. Gracias. ¿Más preguntas? ¿En Vigo? Sí. Hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta era en referencia a los plazos, ¿no? ¿Qué plazo tenemos para poder acudir al arbitraje una vez que tenemos conocimiento de la controversia que da lugar a esa solicitud? Y si hay algún plazo también para resolver el procedimiento del arbitraje en sí. Normalmente en el momento que presentamos la solicitud, no sé en otros sitios, pero aquí estamos hablando de un plazo de 4, 5, 6 meses. Yo sé, digo el micro después de la pregunta, si nos importa cerrar el micro de la cámara. Vale. Como comentaba, normalmente estamos hablando de un plazo de 4, 5, 6 meses, por lo menos en Valencia. También es verdad que este plazo se está aumentando por la falta de subvenciones y por la falta de personal, que cada vez es menos y hay más trabajo porque hay más controversias, más en estos tiempos de crisis. Habría que confirmar si realmente tenemos solamente un año desde que tenemos ese problema con el comercio para poder reclamar. Habría que confirmar en lo que dice la normativa. En principio, un año. De todas formas, por supuesto, siempre es aconsejable, cuando tengamos un problema, reclamar cuanto antes. Y más teniendo en cuenta los plazos de demora que os he comentado. ¿Más preguntas? Hola, de Sevilla, ¿me escucha? ¿Me escucha de Sevilla? Sí, un poco bajito, pero sí. ¿Si puedes subir un poco el volumen? Sí, adelante, Sevilla. Sí, mira, era en relación con el caso Bankia, del tema del arbitraje. Es que habéis estado siempre hablando en pasado. Y vamos, yo todavía estoy esperando respuesta de Bankia respecto al arbitraje. Y no sé si los plazos, hasta cuándo tengo que esperar más o menos. Sí, bueno, aquí tenemos casos, efectivamente, que todavía están esperando. Y nos han llegado resoluciones hasta hace muy poco. Por supuesto, el presidente Goirigolzarri habló de plazos que parece ser que se están ampliando en la práctica. No sé decirte si tienes que esperar un mes, si por no haber tenido ya una respuesta te van a decir que no. Pero bueno, me imagino que casos como el tuyo hay muy pocos ya, porque la inmensa mayoría de la gente ya tiene respuesta y ya ha aceptado o no el laudo, incluso mucha gente ya tiene el laudo positivo, por supuesto. Yo acudiría a la oficina para que te den explicaciones, me imagino que habrá sido ya. Pero yo acudiría para que... No, de momento sigo esperando. No, pues yo me interesaría por el tema, a ver qué te pueden decir, porque a lo mejor te lo han denegado y está ahí muerto de risa o no te ha llegado o cualquier cosa. Yo me interesaría. Me dijeron que me iban a llamar por teléfono y a mí no me ha llamado nadie. Si puedes, vete a la oficina. Venga, vale. ¿Más preguntas? ¿Desde Cáceres? ¿Alguna preguntita? No, de momento no tenemos desde otra ciudad. Otra de las cosas que has dicho, Daniel, que habéis comentado, es que al arbitraje de consumo tampoco, o sea, no podrían ser admitidos casos en los que se pudiera observar algún indicio de delito, pero no obstante, en el caso de las precedentes de Bankia, que lo mal llaman arbitraje de consumo, sí que ha pasado el filtro, pues casos que sí que pueden tener algún indicio de delito, pues como pasan los casos más graves o los más flagrantes, el tema de las falsificaciones de firma, de menores de edad. Entonces, si esos laudos, por ejemplo, en algún caso, que ya sabemos que están resultando en su gran mayoría favorables, pero si resultara en esos casos desfavorable para el afectado podría reclamar, porque ha pasado a arbitraje de consumo un caso que el presidente de la Junta Arbitral o los miembros o los árbitros tendrían que haber inadmitido, ¿no?
Si no pueden entrar. Buena pregunta. Habría que plantear a los abogados si esa estrategia jurídica valdría en el caso de que no nos acepten el arbitraje o incluso, pero ya lo veo bastante más complicado, un laudo negativo. Sí, una buena. No sé si eres licenciada en Derecho, eres Belén, ¿verdad? Belén, no sé si eres licenciada en Derecho. Sí, vale, por eso tenéis esa visión jurídica, ¿no? Pues sería interesante planteárselo a los abogados como una posible estrategia jurídica. Sí, no sé si tenéis algún caso en Zaragoza. Nosotros no. No. O sea, se te ha ocurrido, ¿no? Tienes una mente maquiavélica, ¿no? A ver, sería cuestión de que nos lo confirmara un abogado. Hombre, difícil es. Realmente el fundamento de lo que estás comentando tiene su fundamento, por supuesto. Y sobre todo en casos tan sangrantes como personas ciegas o personas que no saben leer o escribir, o incluso bebés, niños, efectivamente, sí. Pero realmente podemos hablar de todos los casos donde se ha producido un delito porque ha habido una estafa, un engaño, pero bueno, realmente la vía penal, incluso para el tema de las acciones, la venta de la UPV, la venta de las acciones directamente a los consumidores, es una vía que, aunque ya hay una sentencia positiva, pues se está reclamando porque hay posibilidades de ganar en forma de querella. Pero bueno, sería cuestión de planteárselo, Belén, a los abogados más que nada para que lo tengan en cuenta por si se encuentran con algún caso similar. Vale, gracias. Más preguntas desde Murcia, que estáis allí unos cuantos muy atentos. Santiago, el que quiera hacer cualquier pregunta únicamente que abra el micro, luego que lo cierre, pero simplemente para intervenir abrir el micro, para preguntarle cosas a Daniel. Yo soy letrado aquí en Alicante, y lo que dice tanto de Zaragoza, si yo planteo una reclamación a la Junta Arbitral de Consumo con las funciones que yo he escuchado, lo que no cabe es que yo luego plantee un recurso contra ese laudo basándome en que no era competente el Tribunal de Consumo. Eso se llama teoría doctrinal de los actos propios. Si yo digo y doy a entender que mantengo la competencia de ese tribunal, no cabe que yo luego diga que ese tribunal no es competente. No sé si... Claro. Sí, totalmente la razón. No cabe, esto es contradictorio. Sí, realmente sí. La que hemos comentado antes se queda en locura, pero sobre todo a lo mejor con la perspectiva de que nos... No, bueno, realmente sería un laudo negativo, es que no habría otra posibilidad. Sería bastante complicado y es imposible. Si planteo una demanda en esa junta arbitral, estoy ya reconociendo que esa junta arbitral es competente. Si luego a mí esa junta arbitral empieza una resolución que a mí no me gusta, no puedo decir que esa resolución es nula porque no debería haber planteada, no debería haberla planteado. Eso es, no puedes dar a entender otra cosa distinta de lo que tú desde el principio has mantenido. Eso no es admisible. Según el artículo 7 del Código Civil. Si yo doy a entender que mantengo una postura a lo largo del procedimiento, no puedo dar a entender que mantengo la contraria luego. O sea, si yo al resto de partes le estoy haciendo entender que mantengo una tesis y una postura concreta, no puedo cambiarla. Eso genera indefensión a la parte. Y no se podría cambiar ese laudo por ese motivo. Bueno, ¿no? Sí, eso es mi opinión. Sí, realmente es así, pero pongamos en la posición de un consumidor que no ha pedido la vía arbitral a través de ADICAE, que no tiene ningún conocimiento financiero ni cultural, que se deja arrastrar, vamos a poner entre comillas, por Bankia y que el laudo es negativo. Posibilidades de una vía penal por un posible delito. El compañero de Alicante tiene toda la razón. En principio la puerta está cerrada, pero podríamos comentarlo con algún abogado para que nos confirme efectivamente si la puerta está cerrada o no. No cabe esa posibilidad ya de plantearlo en civil. Porque me digas que este indicio en el consentimiento tan grave, impide que se pueda entender que está intentando una vía de consumo.
En ese caso, es que no hay consentimiento para iniciar salida de consumo, con lo cual no puede iniciarse. Pero sería hablando del caso de personas que están capacitadas para entender qué es el consumo. Lo normal Creo que lo tenéis abierto. Cerrarlo mientras pregunta el compañero de Alicante. Yo creo, Belén, lo mejor es que para la siguiente sesión nos confirme un abogado, efectivamente, que la puerta está cerrada en esa vía, más que nada para que los demás lo tengan claro, o lo tengamos claro todos. Y te digo que esa vía está cerrada, pero algo que con el de 100. ¿Sabes? Eso ya te digo yo que ese recurso va al texto de los papeles. Pero bueno, son cuestiones aquí en derechos cada día se encuentra con sorpresa. Yo estoy harto de resoluciones absolutamente infundadas y que luego pues te las revocan, en fin. Pero eso es normal, pero lo que decíais planteado yo considero que es inviable. Si yo pongo una resolución de tener consumo, no puedo decir luego que eso no lo tenía que haber planteado. Eso es ilógico y aparte que el contener el recurso era, oye, que tú no puedes decir esto una cosa y la contraria. Se sigue a primera instancia y si no te lo resuelven. Vale, más preguntas desde Murcia. ¿Queréis hacer alguna aportación? Tengo una pregunta. Para formar en tu comunidad autónoma, poder coger para poder coger tu comunidad autónoma y digamos, formar parte como árbitro, ¿qué habría que hacer? Digamos, ¿qué habría que coger y mirar en la comunidad autónoma para ver si tú, como asociación, tus socios como árbitros pueden formar parte de esa Me imagino que en Murcia será como en Valencia, es decir, tenemos que pertenecer al registro de asociaciones de la comunidad murciana, en este caso, para poder acceder, entre otras cosas, a la posibilidad de ser árbitros. De hecho, si no estamos en ese registro de asociaciones, que entiendo que Murcia estará, Alicae Murcia estará, no podemos ni siquiera tener acceso a subvenciones. Por lo tanto, si estáis, Manuel, pues en ese caso, a no ser que pongan otro requisito más concreto, que me imagino que a lo mejor puede ser a la hora de pues estar al corriente en el pago de las obligaciones con Seguridad Social, con Hacienda, etcétera, no debería haber otro requisito. De todas formas, infórmate si no estáis allí y si, bueno, os han dado permiso ya para acudir como árbitros, que no sé si, que por lo que dices entiendo que no habéis acudido todavía. Eso es en el del derecho. ¿Le he quitado o no? Perfecto, sí, por ahí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, Daniel, o alguna aportación o algo que no le haya... Desde donde Benito, vale, pues adelante. Sí, respecto a la última pregunta de cómo pues, puede acudir uno de árbitro, no nos engañemos y tampoco pensemos que vamos a tener 5.000 árbitros, ni nosotros ni nadie. Es decir, por muchos cursos que se hagan, está muy bien, pero evidentemente eso no te garantiza el ser árbitro. Los árbitros, evidentemente, como decía Daniel, vienen de una asociación de consumidores que es la que propone a la Junta Arbitral. Y luego la Junta Arbitral de Consumo, el presidente de la Junta Arbitral, es quien decide esta asociación, esta o aquella. Porque quien nombra, quien pone, quien designa los árbitros para un colegio arbitral, para ver un asunto en concreto, es la Junta Arbitral de Consumo, el presidente de la Junta Arbitral. Nosotros, por ejemplo, aquí en Extremadura, no vamos a ningún arbitraje, como Alicae, a ninguno. ¿Por qué? Porque van
las otras 3 o 4 asociaciones que hay y porque el presidente de la Junta Arbitral, en este caso concreto, entiende que ADICAE es una asociación sectorial, especializada en temas financieros y de seguros, que prácticamente no hay ninguna compañía, ninguna entidad financiera adherida, con lo cual no tenemos expedientes de ese tipo. Y al resto de sectores no se les llama porque a pesar de que se les ha notificado los nombres de los árbitros, la Junta Arbitral entiende y decide y designa a otras asociaciones de consumidores. O sea, no podemos obligar a que el presidente de la Junta Arbitral nos designe como árbitro, por muy cualificados que estemos. Jesús pregunta qué pasa cuando no estás de acuerdo con la mesa, con los árbitros designados. Sí, en la designación de los árbitros, es decir, cuando tramitamos la reclamación, la solicitud arbitral, llega a la Junta Arbitral, el presidente la estudia y dice, la admito. Hace una fase de mediación previa, que eso es importante decirlo, es decir, antes de constituir el colegio arbitral, la Junta Arbitral de Consumo tiene la obligación de hacer una nueva mediación. Es decir, ponerse en contacto con la empresa, decirle, mire usted, tenemos esta reclamación, conteste usted, etcétera, etcétera. Que no conteste pasa plazo. Se designa directamente lo que se llama el colegio arbitral, es decir, el tribunal, para entenderlo, el presidente, el secretario y los vocales, en el supuesto caso de que sea un órgano colegial. Una vez designado, esa designación se le manda al reclamante, una carta certificada con acuso recíproco. Mire usted, este es su colegio que va a ver su expediente. Tiene usted un plazo, el que marca la ley, para recusar. Imaginaros que yo qué sé, pues mire usted que hay un árbitro, que yo soy de ADICAE, y uno de los árbitros es el presidente de la UCE en Extremadura, y bueno, pues que estamos todos los días peleados porque somos miembros del Consejo de Consumidores y no me puede ni ver. ¿Cómo narices va a ser ese señor vocal representante en mi colegio? Se puede impugnar. Otra cosa que luego prospere o no prospere. Pero obligatoriamente hay que notificar la designación del colegio y dar la potestad o posibilidad al reclamante para poder impugnar tanto presidente, secretario, bueno, secretario normalmente no, como los vocales. O sea, esa posibilidad legal existe. Impugnaciones, yo os digo que en 15 años yo no he visto ninguna. Ninguna porque la gente o los consumidores somos como somos. Nos apañamos con todo y todo nos viene bien y esto es perfecto, ¿no? Pero vamos, legalmente se puede hacer. Gracias. ¿Alguna cosa más? Cádiz. Vale, pues si no hay más preguntas de momento, ¿te parece, Daniel, si quieres ir ya concluyendo hasta la sesión de la próxima semana? Ya con lo que quieras, si quieres cerrar la ponencia de hoy. Sí, bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra paciencia y espero que hayáis tomado nota porque en la última sesión o al final creo que se va a hacer un examen para la posibilidad de los que quieran ser árbitros, pues que lo puedan ser, si se aprueba, claro. Y gracias a todos. Hasta la próxima.